Cordial saludo, estudiantes. Esta es una clase sobre el segundo taller que vamos a realizar de ciencias naturales sobre el sistema endocrino. Previamente hemos hablado del sistema locomotor, que tenía que ver con los huesos, los músculos, y por el sistema nervioso, que era el encargado de controlar todas las funciones del cuerpo motoras. Recordemos que todo el movimiento que yo realice se debe a un impulso nervioso que manda el cerebro y que es enviado a través de las neuronas por los nervios hasta un músculo o hasta un órgano que permita hacer ciertos movimientos, y viceversa. Cada músculo, cada estructura de los sentidos permite enviar información al cerebro para que se pueda responder. En este nuevo caso, el sistema endocrino es un sistema encargado de muchas funciones importantes de nuestro cuerpo. Realmente todo lo que tiene que ver con el crecimiento, con nuestra parte de la reproducción, con situaciones de estrés, todas las situaciones que a veces no podemos controlar, son encargadas a través de ese sistema nervioso, que está formado por unas estructuras llamadas órganos. Estos órganos son unas glándulas especiales. Nosotros conocemos algunas glándulas externas, como el caso de las glándulas sudoríparas, que son las que liberan el sudor, las glándulas lacrimales, que son las que liberan lágrimas, las glándulas salivales, que nos producen saliva. Pero internamente hay un sistema de glándulas que se llaman endocrinas, se encuentran internamente. Liberan sustancias químicas también. Esas sustancias químicas se llaman hormonas, y esas hormonas van a viajar a través de la sangre y van a llegar a todos los órganos que ellas permiten, pues, el funcionamiento de ciertas acciones. Entonces vamos a ver que las glándulas endocrinas, tanto en el hombre como en la mujer, son las siguientes. Tenemos acá inicialmente una que se llama hipófisis, que es muy importante, que se encuentra justamente en el centro de nuestro cerebro. Están las tiroides, que tiene una forma de mariposa y la encontramos en el cuello. Las glándulas suprarrenales se llaman así porque la palabra supra significa encima y renal, riñón, entonces están encima de los riñones. El páncreas, que luego hablaremos, en el caso de las mujeres los ovarios, que tiene que ver en la parte reproductiva, y en el caso de los hombres los testículos. Aquí tenemos entonces tres de las glándulas importantes que aparecen en nuestra parte de la cabeza. Está el hipotálamo, que también se le conoce como la glándula maestra, y se llama así ¿por qué? Porque controla muchas funciones y además de eso libera demasiadas hormonas. En este caso podemos destacar la dopamina, que es una hormona que realmente funciona de dos formas. Cuando, por ejemplo, nos encontramos emocionados por algo, es decir, digamos que llegué a la casa y sé que en la nevera me está esperando una torta de chocolate que me compraron. Inmediatamente nos ponemos felices, estamos ansiosos, y cuando nosotros vamos a la nevera y vemos que está allí, la hormona dopamina se libera, haciéndonos sentir cierta emoción, cierta felicidad. Entonces, la hormona dopamina nos recompensa. ¿Y por qué nos está recompensando? Porque le estábamos diciendo a nuestro cerebro: oiga, cerebro, nosotros le vamos a mandar azúcar. Entonces el cerebro, como en cierta forma, le manda una respuesta a esta glándula, y la glándula nos dice: listo, te voy a colocar contento. Sin embargo, también tiene otra función. También se ha descubierto que la hormona dopamina también está involucrada en situaciones de estrés, de violencia, pues como vamos a ver ahorita. También es importante hablar sobre la hormona oxitocina, vasopresina. O sea, son hormonas que están involucradas durante los procesos de embarazo y parto. Bueno, y acá hay otra, pues, cantidad de hormonas que son importantes del hipotálamo. La glándula pineal, que es una glándula muy importante, controla especialmente algo que se llama el ciclo diurno. Nosotros durante el día estamos despiertos. ¿Y qué ha ocurrido? Hay una hormona llamada melatonina que le manda al cuerpo una señal y le dice por allá al riñón, al cortisol: oiga, despierta, riñón, estamos en el día. Entonces el cortisol empieza a funcionar y nos mantiene despiertos. Cuando llega la noche, la hormona melatonina le dice al cortisol: disminuya su cantidad. Entonces nos empezamos a sentir cansados,
nos empezamos a sentir fatigados, y eso responde especialmente a la luz del sol. Nuestros antiguos, ellos tenían un ciclo muy bien marcado por el día y la noche. A las 6 de la noche se iban para su cueva y se iban a dormir hasta las 6 de la mañana, 7 de la mañana del otro día. Entonces tenían un ritmo bastante regulado. Nosotros con la luz artificial, con el televisor, con el ruido, a veces son las 11, 12 de la noche y estamos despiertos, y ya no es momento de estar despiertos, deberíamos estar dormidos. Entonces ese tipo de trastornos podrían afectar también nuestro sistema de vida como personas. Tenemos la glándula pituitaria, que es otra glándula importante de la cabeza, y que aquí encontramos diferentes hormonas como la hormona del crecimiento. Es una hormona que tiene que ver con el estiramiento de nuestros huesos, que cuando estamos creciendo, esta hormona le dice al hueso, empiece a crecer, y por eso es que empezamos a estirar pues nuestras piernas, nuestras extremidades. Y bueno, aquí hay otras hormonas que son importantes de esta glándula. Tenemos la tiroides. La tiroides es una glándula que tiene forma mariposa, se encuentra aquí en la garganta. Esa glándula libera una hormona llamada tirosina. Esta hormona es muy importante, ¿por qué? Porque ella regula la concentración de sales en nuestro cuerpo. Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos poquita sal, trata de decirle al cuerpo, libere sal de algunos órganos que se ha acumulado. Si hay demasiada sal, empieza a disminuir esa cantidad. Desafortunadamente, a veces estas hormonas y estas glándulas tienen problemas. Entonces, es ahí donde aparecen ciertas enfermedades. Tenemos la oxitocina. La oxitocina, entonces, es una hormona que normalmente se le llama la hormona del amor. Se le llama así ¿por qué? Porque cuando, por ejemplo, a veces sentimos sentimientos de amor por alguien, por ejemplo, una niña se enamora de un chico o un chico se enamora de una chica y la ve pasar por ahí, entonces el corazón empieza a latir, empiezo a sudar, se empiezo a tener ciertas emociones. Esa hormona le está diciendo a nuestro corazón, ya, empiece a hacer ese tipo de funcionamientos. O por ejemplo, cuando estamos emocionados, estamos alegres, esa hormona influye. También tenemos por aquí un cuadrito donde hablamos de 3 hormonas, dopamina, serotonina y oxitocina. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando estamos en una situación de ansiedad? Miren que hay mucha dopamina, que es una hormona, repito, que tiene que ver a veces con la violencia. Cuando hay felicidad, la serotonina es muy alta en el cuerpo. Cuando hay amor, todas 3 hormonas están en altas concentraciones. Cuando hay depresión, estamos viendo que la dopamina sigue siendo una hormona en altas concentraciones. Entonces siempre vamos a asociar la dopamina, ya sea en situaciones de recompensa o situaciones que tienen que ver con violencia, con ansiedad, con estrés. Hay otras glándulas ya a nivel interno en el cuerpo, ya no en la cabeza, sino en la parte, digamos, del abdomen. Encontramos en el estómago, por ejemplo, esta hormona llamada gastrina que tiene que ver con el proceso del sistema digestivo. En el páncreas tenemos 2 hormonas importantes llamadas insulina y glucagón. ¿Qué ocurre cuando nosotros nos alimentamos de azúcar? El azúcar la consumimos y finalmente va a nuestras células. Cuando hay demasiada azúcar en el cuerpo, entonces el páncreas libera insulina, haciendo que el azúcar baje de nivel, porque muchas altas cantidades de azúcar podrían ser perjudiciales para el cuerpo. El caso contrario es que si, por ejemplo, yo no tengo azúcar, yo no estoy consumiendo azúcar durante mucho tiempo, entonces el glucagón le dice a los músculos, ustedes que tienen azúcar almacenada en forma de glucógeno en los músculos, empecemos a usar ese azúcar porque es que es mejor tener brazos y piernas flaquitos y no que tenga un problema en el cerebro, porque el cerebro necesita muchas cantidades de azúcar. Entonces, si yo no consumo la cantidad de azúcar necesaria, no la suficiente, sino necesaria, entonces el cuerpo empieza a robar azúcar de otros órganos. Tenemos por acá en la parte inferior el riñón. Entonces, aquí en la parte superior hay una glándula llamada suprarrenal y ahí se liberan varias hormonas. Una de ellas se llama la adrenalina, que vamos a verla aquí a continuación. Esta es la hormona generalmente llamada la hormona del estrés. Cuando yo, por ejemplo, estoy corriendo porque un ladrón me está siguiendo, o llegué a la casa y mi mamá me va a pegar porque yo hice un daño, entonces nosotros podemos tener ciertas señales. ¿Cuáles señales?
se nos acelera el corazón. La pupila de nuestros ojos se dilata. También vamos a ver que los vellos de la piel se pueden erizar. Y en casos extremos, por ejemplo, que digamos que yo estoy corriendo porque un perro va a venir a morderme, aumenta fuerza en los brazos, en las piernas, y eso puede ser algo que, por ejemplo, yo voy a saltar una malla que era muy alta, que normalmente nunca la saltaría, pero en una situación de peligro la salté, no sé cómo, pero entonces eso se debe a que la adrenalina está funcionando en esos momentos de estrés. Tenemos entonces, ya finalmente en la parte reproductiva, ciertas glándulas y hormonas importantes, que luego vamos a detallar en un segundo video. En este caso vamos a hablar del ovario. En el ovario encontramos diferentes hormonas. Una de ellas son la progesterona y los estrógenos. Son hormonas que son importantes porque cuando las niñas van a convertirse en mujeres hay unos cambios, y esos cambios se vienen presentando debido al aumento de estas dos hormonas. De igual forma ocurre en los hombres con los testículos, haciendo producir una hormona que no está aquí, que se llama testosterona, que luego, repito, vamos a trabajar con mayor detalle. En este cuadrito estamos resumiendo entonces toda esa información. Estamos hablando de la hipófisis, que tiene la hormona del crecimiento, que es la que permite que nuestros huesos crezcan. Tenemos la oxitocina, que es la que permite que el útero durante el parto tenga ciertas contracciones. En la glándula pineal la melatonina, que controla el ritmo día y noche que hablamos. La tiroides, que libera la tirosina, que regula la concentración de sal. Tenemos en el páncreas la insulina y el glucagón, que recuerden, o me disminuye el azúcar o me la aumenta según la necesidad. Las suprarrenales, tenemos el cortisol, que es una hormona que permite que funcionen muchas cosas del cuerpo humano. La adrenalina, que es la hormona del estrés, recuerden. En el caso de los ovarios y los testículos producen las hormonas sexuales que van a permitir los cambios tanto en los niños y en las niñas para convertirse ya en adultos. Hay algunas enfermedades. Estas enfermedades pueden ser porque o aumenta la hormona o baja la hormona. Ejemplo, en el caso de los hombres, en el caso de esa hormona que se llama la hormona del crecimiento humano, si hay mucha hormona durante toda la vida, la persona puede crecer demasiado. Por ejemplo, 2,10 metros es una altura demasiadamente alta. A eso se le llama un gigantismo hipofisiario. En cambio, si la hormona casi no la hay, la persona se queda bajita de estatura y eso se le llama enanismo. Ahí estamos viendo un ejemplo. La hormona que tenemos acá, que es la tiroides, si hay mucha azúcar, se genera una enfermedad demasiada sal, se produce una hormona una enfermedad llamada hipertiroidismo, y si hay poquita sal, se produce la enfermedad llamada hipotiroidismo. Y en el caso de la insulina, recordemos que la hormona que baja el azúcar, se puede presentar una falla en esa hormona y por lo tanto produce una enfermedad llamada diabetes. Entonces, en el caso de la diabetes, si esa hormona está fallando, entonces el azúcar en la sangre se me sube y eso me puede generar algunos problemas. Por ejemplo, se me pueden dañar mis ojos, tengo problemas en mis riñones, en el corazón, en las piernas. Y hay dos tipos de diabetes. Una diabetes donde la persona tiene que aplicarse constantemente inyecciones de insulina, y otra enfermedad donde hay bajitas cantidades y no es necesario inyectarse la insulina, sino tener una dieta adecuada. ¿Qué tratamiento se debe hacer de eso? Pues si la persona necesita la insulina, puede inyectársela. Una dieta balanceada, es decir, restringir muchos alimentos con azúcar. El ejercicio, beber mucha agua. Entonces, con esto estamos finalizando este tema que tiene que ver con el sistema endocrino.